Bueno, pues vamos a pasar ahora a la fase predictiva. Vamos a ver cómo ves el futuro, Jesús. Y bueno, la primera pregunta es, pues eso, ¿cómo ves, qué tendencias va a haber ahora en ética relacionada con inteligencia artificial? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo crees que estaremos dentro de 10 años? Un poco, ¿cómo crees tú que va a evolucionar esto? Sí, sí, un poco ya hemos dicho mucho, ¿no? De cuál es el impacto de poner evaluación ética en la ciencia de los datos y en la ciencia que nos viene, ¿no? Pues algoritmos que no provoquen sesgos, ¿no? Auditorías, evaluaciones para comprobar que no se discrimine o que perjudiquen a ciertos colectivos. Por supuesto, estoy hablando siempre bajo la premisa de cumplir la ley de protección de datos, ¿no? Centrarse, pues eso, poco a poco deberíamos ir centrándonos en buscar el beneficio de la sociedad y utilizar los avances de inteligencia artificial para mejorar al final la vida de todos, ¿no? Que es como un poco cambiar un poco el data-centric que tenemos hoy, el gobierno del dato y todo, que los datos en el petróleo, a decir, joder, vamos a utilizar los datos, pero vamos a hacer un human-centric, ¿no? Que realmente el foco de todo sea la mejora de la sociedad, la mejora de los individuos. Por supuesto, supervisión humana es lo que más tendrá que tener, digamos, un poco de auge en las próximas, digamos, candidaturas de empleo. Yo creo que surgirán nuevos empleos que sea auditar realmente las conclusiones y el examen de datos que se realizan, ¿no? bajo la inteligencia artificial. También pues hacer los algoritmos explicables y transparentes, ¿no? Que toda persona pueda decir, oye, vale, me has rechazado de esta candidatura de empleo, pero quiero saber el proceso por el cual he sido rechazado y a ver si es justo o no. Y claro, ¿cómo le dices, pues toma, cógete un random forest, cógete un, ¿sabes? ¿Cómo le dices a alguien que no tiene bagaje matemático o estadístico, cómo le explicas por qué este proceso de selección ha sido injusto o no? Y también pues hay una vertiente ahora también que es, conocéis lo de producto mínimamente viable, pues ahora también hay digamos, un montón de materiales y recursos para construir un producto mínimamente ético, ¿no? Y ya empiezan las empresas a moverse en esa dirección, en decir, vamos a poner el foco en esto. Como digo, al final es pasar de data-centric a human-centric, ¿no? Es una disciplina que están haciendo y está creciendo poco a poco. Y aquí hoy día todo crece muy rápido. O sea, ya te puedes encontrar empresas, por ejemplo, una que hace chatbots, pero la característica principal de la empresa esta, que es una española, es hacerlos morales. O sea, que les intentan implementar cierta ética en el chat. Y es súper curioso, ¿no? Que ya se dediquen a eso. Y una de las cosas que nos preguntábamos antes de comenzar la entrevista es porque han surgido muchos nombres en esto de los datos, ¿no? Pues los científicos de datos, los ingenieros de datos, pues en cuanto a esto de la ética, ¿ya hay algún nombre para los que se dedican a cosas de ética e inteligencia artificial o todavía no le han puesto nombre? Hablas de como un nombre de disciplina, de que trabajo bajo esto. Sí, o bueno, eso, como por ejemplo, pues los que trabajamos con algoritmos, pues nos llamamos científicos de datos. Data scientists, ¿no? Sí. Pues no, yo no conozco ninguna así clara que haya visto, ¿no? Hay gente que sí, hay filósofos que se dedican a escribir libros sobre esto e incluso hay un español que luego pues podemos comentarlo. Pero no existe como tal una disciplina laboral en la que puedas desarrollar tu carrera sobre esto. Están haciendo. Yo creo que surgirá y le pondremos nombre y seguro que dentro de unos años pues veremos, mira, pues al final se ha llamado de tal manera, ¿no? Sí, pero igual que hay comités bioéticos, porque la bioética, como digo, surgió hace muchos más años, y hay comités bioéticos que al final es una disciplina multidisciplinar, ¿no? Que tiene parte de saber de derecho, parte de saber de medicina y parte de saber de filosofía. Entonces, al final, los comités éticos de los hospitales o de ciertas organizaciones pues suelen ser médicos con nombre, que encima tienen curiosidad filosófica, que encima tienen bagaje en cuanto a leyes. Entonces, aquí surgirá algo parecido, ¿no? Es una disciplina en la que no sé si serán los data scientists los que se orientarán a complementar la ética para su labor o serán más bien comités éticos de las empresas las que pondrán el foco en evaluar lo que se hace desde el punto de vista data scientist. Desde mi punto de vista creo que serían los data scientists, que son los que mejor conocen al fin y al cabo estas tecnologías, los que deberían complementarse con ello. Sí, pero parece que sí que va a ser algo multidisciplinar. Yo creo que sí, que eso tiene que... Obviamente, no como todo, no da retorno, no parece que solo es un lavado de cara de las empresas,
Pero no, hay que llevarlo en un plano serio y obligar incluso a auditar todo este tipo de decisiones. Y una cosa una cosa interesante que has comentado antes, ¿no? Sobre el futuro, lo de la superinteligencia artificial esta, de que nos supere y tal. ¿Tú crees que en el futuro se llegará a hacer cosas de esas? ¿Que llegarán los ordenadores a ser más inteligentes que los humanos? Bueno, a ver, más que si nos conquistarán ellos a nosotros, deberíamos preguntarnos si podremos conquistarlos nosotros a ellos. Así quiere decir que tenemos que tener mucho ojo en esto. Bueno, hay un libro muy bueno, ya lo avanzo, se llama Superinteligencia, de Nick Bostrom, que realmente trabaja sobre estas hipótesis, ¿no? De realmente cómo se desarrollará una superinteligencia, cuáles son los modos de encaminarse hacia ella, desde réplica del cerebro, en plan red neuronal, desde crearla desde solamente pues en red o superred computacional. Hay diferentes caminos, ¿no? Pero te evalúa y te da argumentos para decir, pues, unos que creen entre 40 y 70 años, otros. Es un libro que es una pasada y también te habla de consecuencias éticas y de cómo poner, por ejemplo, cables trampa. Habla, por ejemplo, de poner cables trampa para que si una superinteligencia artificial de repente explota, ¿no? Como dicen, que sepas pararla, que sepamos frenarla y que no suponga un riesgo, ¿no? Imagínate que delegas toda la economía de una población en esta y le dices, no, sé coherente y la búsqueda de pues, maximizar el bien de todos y minimizar el mal. Pero ¿cuál es el camino que va a optar la superinteligencia artificial para desarrollar eso? Ahí se abre algo que desconocemos. Con lo cual, la pregunta es si podemos conquistarlas nosotros a ellas, ¿no? Dime. ¿Ibas a preguntar? No, yo no iba a decir nada. Iván, ¿tú? Vale. Vale. No, que bueno, y yo creo que ya por último podemos pasar a la fase perspectiva. Ahora toca intentar recomendarnos. Además, o sea, yo creo que nosotros especialmente como científicos de datos tenemos una responsabilidad grande en que los modelos que realizamos sean lo más éticos posibles. Puede que la perfección no exista, pero sí que estoy seguro que existen ciertas recomendaciones que podemos tomar en cuenta y de cara a que cuando hagamos un modelo que vaya a tomar decisiones un poco comprometidas, pues oye, ¿qué crees que podemos tener en cuenta para intentar evitar que acabemos siendo poco éticos? Sí, a ver, las primeras opciones son bastante fáciles. Es comprobar realmente, igual que si un set de datos te da una probabilidad de algo, pues comprobar que no se está perjudicando a los demás. Es difícil, ¿vale? Es muy difícil al final evaluar que tu sistema no está siendo dañino, pero es algo que es una fase posterior, digamos, a la que ahora estáis realizando. Estáis sacando con éxito resultados precisos de probabilidad para tomar decisiones en cualquier ámbito, que es lo que más o menos la ciencia de datos está ahora mismo utilizando. Pues es como un paso posterior de evaluación, de auditoría, ¿vale? ¿Qué os puede ayudar? En cuanto a conocimientos, pues por supuesto pues, hay un montón de cursos, ¿no? Hoy día sobre ética. Pueden ser básicos, estudiar a los clásicos, a Platón, a Aristóteles, Spinoza o Kant. Estudiar a los clásicos siempre os da un poquito de conocimientos fundamentales sobre ética que siempre vienen bien y son interesantes, ¿no? Y pueden apasionar a muchas personas, al fin y al cabo. Entonces, al fin y al cabo, es entender eso, cómo evaluar las conclusiones de vuestros análisis. Esa es la pregunta que nos debemos hacer a corto plazo. A largo plazo ya podríamos mirar más allá, ¿no? Entonces, cursos así chulos, pues por ejemplo hay uno de EDX online gratuito, la plataforma EDX, se llamaba Datos, IA e Innovación Responsable. Se puede empezar por ahí, pero ya tenéis de por sí una multitud de recursos, incluso de las grandes empresas. Microsoft creo que tiene también, digamos, recursos para poder evaluar y analizar si realmente el producto que estés haciendo o el modelo que estés haciendo está, digamos, dentro de un contexto un contexto que moralmente es admisible. Microsoft. No, perdona, Iván, di. No, que Microsoft son cursos, herramientas. Microsoft tiene una herramienta que ahora no recuerdo, tendría que buscarla, pero sí, tiene herramienta, ¿cómo se llamaba? Microsoft Design, creo que se llama. Microsoft Design. Y al final son como Canvas, al final, con una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto? ¿Ese objetivo es, digamos, es bueno para la sociedad? ¿No lo es? ¿Cuáles son las decisiones que quieres derivar de tu modelo? ¿Cuál es el impacto? ¿A qué individuos impacta? ¿No? Es como los design thinking que se hacen hoy día para otros productos,
pero solo con el foco en la ética, ¿no? En el valor moral que pueda prestar este producto. Ya te digo, tenéis un montón por ahí. Si rascáis. Sí, seguro. De hecho, o sea, lo que te iba a decir es, el curso ese tiene bastante buena pinta, no lo conocía. Y de libros, ya sea de clásicos, como comentabas antes, o de algo más novedoso, ¿qué recomendarías? Pues a ver, empezaría. Hay uno muy bueno que realmente son como 10, 12 capítulos, y cada capítulo es un caso de cómo los análisis de datos han generado, pues eso, conflicto ético y injusticia social, al fin y al cabo, ¿no? Pues se llama Armas de Destrucción Matemática, de una gurú de esto, que es Cathy O'Neil, que era una analista de datos tremenda en su contexto, y un día dijo, no me gusta lo que estoy haciendo, voy a hacer... Estoy viendo que las consecuencias de lo que realizo en mi día a día no son buenas, no son favorables para las personas, ¿no? Y al haber impacto en individuos y discriminación y todo lo que estamos hablando, pues ya se preguntó qué podía hacerse. Entonces, lo que hizo realmente en este libro es investigar casos en donde se ha dañado a personas o a colectivos mediante este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Habla, pues eso, casos de criminalística como el de PredPol, que ya lo he comentado antes, ¿no? De decir, joder, estamos evaluando, analizando, por ejemplo, la policía lo compró, ¿vale? Una empresa que se llama PredPol, una startup, y lo que hacía era ingestar los datos de todos los crímenes que se cometían en sus zonas, para luego decir, joder, pues si en estas horas pasan estos crímenes y aquí hay un foco más en esta zona que en la otra, vamos a poner las patrullas a correr en estas zonas. ¿Qué pasaba? Que no distorsionaban los datos porque ponían hechos delictivos graves junto con digamos, el vandalismo callejero o de menor medida, ¿no? Que tenga menos incidencia criminal. ¿Y qué pasaba al final? Que el algoritmo decía, como aquí hay un montón de actos vandálicos en la calle, pues vamos a inspeccionar y vamos a hacer patrullas siempre en las zonas más marginales o más pobres. ¿Qué pasa? Que vuelves a retroalimentar el ciclo, porque si evalúas más esa zona, al final ingieres datos de esa zona, de actos criminales. En cambio, las zonas que a lo mejor donde se cometen casos graves de violencia de género o de asesinatos, los pones al final en el mismo sumatorio. Eso no está bien. Ese es, por ejemplo, un capítulo del libro este de Armas de Destrucción Matemática de Cathy O'Neil. El que ya he comentado antes, el de superinteligencia de Nick Bostrom, pues es el esfuerzo más grande que se ha visto, yo creo, de un filósofo muy bueno, un matemático. Es un esfuerzo para plantearnos si cuando llegue, si es que llega, y cómo hacerla, cuáles son los peligros que residen de crear una superinteligencia artificial. Y habla de todo, de riesgos, de cómo debemos prevenirlos, pero también habla de cómo diseñarlos. No sé si me oís, que creo que se ha caído Iván, ¿puede ser? Ah, vale, he perdido a Iván, que le tenía aquí a la vista. Vale. Más libros. Hay uno muy bueno que se llama Ethical Algorithm. Lo que pasa es que está en inglés, pero es muy pequeñito, está muy bien. Y ese es el único libro que he encontrado que realmente concreta en datos, sin algoritmos, y habla ya de métodos de Monte Carlo, de Pareto, ¿no? Algoritmos en principio sencillitos, ¿no? Que ya conoceréis. Y dice y el esfuerzo que hace el libro es cómo implementar ética en estos datos. En plan, si me está sesgando, porque los datos vienen como vienen, que ya vienen con prejuicios, como decías, y ya vienen con un muestreo de datos que no es bueno, porque es el que se ha desarrollado con la historia de las personas, cómo poder hacerlo que sea más equitativo. Y lo implementa con código. Es verdad que es muy breve, es verdad que es una especie de librito que rasca un poco en lo que se necesitará a futuro, pero como primera forma de acometer el problema de cómo implementarlo, porque es uno de los grandes problemas de la ética, cómo la implementas en el código. Pues este libro lo intenta y creo que lo hace bien, pero es verdad que le falta recorrido y es muy breve y no les estoy por ello diciendo que no tienen valor en ello, porque lo tienen, pero es verdad que tiene que tener mucho más recorrido, tiene que tener mucho más... O sea, yo creo que es un buen ejemplo para que la gente siga desarrollando este estudio, ¿no? Luego el que decía de un español, José Ignacio Latorre, que se llama Ética para máquinas. Ese habla un poco de todo. Es un libro muy divulgativo, está muy bien. Y ese lo tenéis porque no sé si tendrá un año el libro. O sea, está muy bien, es muy reciente y habla de todo esto que estamos más o menos comentando ahora, ¿no? Y por último, si queréis uno así de ética
digamos, englobe un poco todos los aspectos que se derivan de ahí, desde la ética clásica, ética contemporánea y todos los conflictos que surgen, ¿no? Como los que hablamos, bioética y tal. Ahí no vamos a encontrar nada de nuevas tecnologías porque es un poco antiguo el libro. Se llama Compendio de Ética de Peter Singer. ¿Vale? Peter Singer ha sido un filósofo ético de importancia en el siglo XX. Pues yo creo que con estos 5 hay 4 muy buenos para evaluar eso, las nuevas tecnologías y el conflicto ético que pueden degenerar. Y el de compendio de ética, pues para iniciarse en ética está muy bien. Es muy divulgativo, es muy grande, eso sí, son no menos 500, 600 páginas, pero es muy interesante y se puede leer muy bien. Pues nada, todos a leer que lo que nos estamos jugando no es poco, así que... Sí, tiene largo recorrido, esto está empezando y seguro que va a ser apasionante. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, muy vosotros. La verdad, muy interesante todo lo que nos has contado, porque la verdad es que es un mundillo nuevo que yo creo que todos tenemos que empezar a aprender y bueno, nos has dado un poco la guía para poder. Agradecido estoy yo por haberme invitado a esta charla. Pues gracias. Venga, gracias, Iván, Belio. Chao.